Excelente, excelente. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Vamos a empezar hoy día, les doy la bienvenida a este espacio. Vamos a empezar hoy día con el libro El Caballero de la Armadura Oxidada. Venimos viendo en este espacio, si es la primera vez que te conectas, te comparto que en este espacio yo desarrollo y dirijo libros de desarrollo personal. ¿Ok? Aquí no solo leemos, en este espacio no solo leemos el libro, sino que yo voy desde mi conocimiento, voy también aportándote con la información que yo puedo profundizar de acuerdo a lo que vamos viendo en la lectura. El autor nos comparte la información en sus líneas y nuestra tarea es entender lo que el autor nos quiere transmitir. Entonces, eh, aquí con la interpretación podemos profundizar un poco y con los conocimientos que tengo también podemos profundizar un poco más para poder entender y para poderlo llevar a nuestra vida. ¿Ok? Porque no solo es entender el libro, sino poderlo llevar a nuestra vida. ¿Ok? Y la participación de ustedes definitivamente es importantísima. Así que vamos a ver, quiero ver esto aquí. No, creo que no voy a poder hacer esto. Ok, bueno, entonces voy a poner el libro a compartir. Voy a poner el libro a compartir para empezar. Vamos a ver, aquí tengo el libro, El Caballero de la Armadura Oxidada. Acá estamos. Robert Fisher es el autor. Y vamos a ver, nos dice, vamos a explorar un poquito el dilema del caballero. Nos dice, hace ya mucho tiempo, en una tierra muy lejana, vivía un caballero que pensaba que era bueno, generoso y amoroso. Y a mí me encanta cómo empieza este libro, de verdad me encanta cómo empieza, porque fíjense que nosotros podemos aquí identificar desde ya el personaje, o sea, el personaje principal que nos comparte el autor, el personaje principal y ya nos da sus cualidades, sus características, pero desde su percepción del personaje, desde cómo el personaje se veía a sí mismo. Fíjense, desde sus creencias, desde su autoimagen incluso. En una tierra muy lejana nos dice, vivía un caballero que pensaba, o sea, él pensaba, el personaje pensaba que era bueno, generoso y amoroso. ¿Ok? El personaje pensaba que era bueno, generoso y amoroso. Hacía todo lo que suelen hacer los caballeros buenos, generosos y amorosos. Luchaba contra sus enemigos, que eran malos, mezquinos y odiosos, mataba a dragones y rescataba a damiselas en apuros. Cuando en el asunto de la caballería había crisis, tenía la mala costumbre de rescatar damiselas, incluso cuando ellas no deseaban ser rescatadas. Y debido a esto, Buen aunque día. muchas damas le estaban agradecidas, otras tantas se mostraban furiosas con el caballero. Él lo aceptaba con filosofía. Después de todo, no se puede contentar a todo el mundo. ¿Ok? O sea, él entendía esto de que su forma de ser, porque él pensaba que ser bueno, generoso y amoroso era precisamente rescatar a las damiselas, luchar contra los enemigos, ¿ok? Y entonces él quería apoyar o ayudar a las damiselas a pesar de que ellas no querían ser rescatadas. Y él interpretaba eso no como que no querían ser rescatadas y que él estaba haciendo algo que ellas no querían, sino que él lo aceptaba como que no se puede contentar a todo el mundo. ¿Ok? Esa es su filosofía. Fíjense, no se puede contentar a todo el mundo. Ahora nos dice, nuestro caballero era famoso por su armadura. Reflejaba unos rayos de luz tan brillantes que la gente del pueblo juraba no haber visto el sol salir en el norte o ponerse en el este cuando el caballero partía a la batalla. Y partía a la batalla con bastante frecuencia. Ante la mera mención de una cruzada,
el caballero se ponía la armadura entusiasmado, montaba su caballo y cabalgaba en cualquier dirección. Su entusiasmo era tal que a veces partía en direcciones a la vez, en varias direcciones a la vez, lo cual no es nada fácil. Durante años, el caballero se esforzó en ser el número uno del reino. Siempre había otra batalla que ganar, otro dragón que matar y otra damisela que rescatar. El caballero tenía una mujer fiel y bastante tolerante, Julieta, que escribía también, que escribía hermosos poemas, decía cosas inteligentes y tenía debilidad por el vino. Tenía también un hijo de cabellos dorados, Cristóbal, al que esperaba ver algún día convertido en un valiente caballero. Y fíjense cómo aquí se puede ver ya desde la percepción que tenía este personaje. Él era un caballero que era bueno, generoso y amoroso, y pues su proyección, lo que él quería para su hijo, también era que su hijo fuera un caballero. Y seguramente con esas características, un caballero generoso, amoroso, bueno, generoso y amoroso, ¿no? Y que hiciera lo que él hacía de repente, ¿no? Rescatar damiselas, en fin. Continúo. Nos dice, Julieta y Cristóbal veían poco al caballero, porque cuando no estaban luchando en una batalla, matando dragones o rescatando damiselas, estaba ocupado probándose su armadura y admirando su brillo. Fíjense, ¿ah? Es parte bien importante. Cuando no estaba luchando en una batalla, matando dragones o rescatando damiselas, estaba ocupado probándose su armadura y admirando su brillo. Con el tiempo, el caballero se enamoró hasta tal punto de su armadura que se la empezó a poner para cenar y a menudo para dormir. Fíjense, se enamoró de su armadura y ya no se la quería quitar para nada, ¿no? Ya la empezó a usar para cenar e incluso hasta para dormir. Después de un tiempo, ya no se tomaba la molestia de quitársela para nada. Poco a poco, su familia fue olvidando qué aspecto tenía sin ella. Ya no lo veían a él, ya solo veían la armadura. Ocasionalmente, Cristóbal le preguntaba a su madre qué aspecto tenía su padre. Cuando esto sucedía, Julieta llevaba al chico hasta la chimenea y señalaba el retrato del caballero. He aquí tu padre, decía con un suspiro. Una tarde, mientras contemplaba el retrato, Cristóbal le dijo a su madre, ojalá pudiera ver a padre en persona. No puedes tenerlo todo, respondió bruscamente Julieta. Fíjense, miren esta respuesta, no puedes tenerlo todo. Basado en creencias, ¿no? ¿Ok? Estaba cada vez más harta de tener tan solo una pintura como recuerdo del rostro de su marido, y estaba cansada de dormir mal por culpa del ruido metálico de la armadura. Cuando paraba en casa y no estaba absolutamente pendiente de su armadura, el caballero solía recitar monólogos sobre sus hazañas. Julieta y Cristóbal casi nunca podían decir una palabra. Cuando lo hacían, el caballero los acallaba, ya sea cerrando su visera o quedándose repentinamente dormido. Fíjense, solamente en estas primeras páginas que estamos viendo, apenas estamos viendo, apenas hemos empezado a leer el inicio de a leer esta historia, ¿ok? Y fíjense cómo ya podemos ver ciertos rasgos, ciertas características, ciertas formas de pensar, ya podemos ver las creencias del personaje. Fíjense, es interesante, ¿ah? Si ustedes por eso yo les digo, cuando leemos un libro, no solo hay que leerlo. El libro no solo es contenido, el libro trae mucha información. Sobre todo los libros de desarrollo personal nos quieren mostrar mucha información para nosotros identificar. Y aquí, ya en las primeras líneas, como les digo, ya nos está mostrando muchas cosas. Nos está mostrando la percepción de sí mismo del personaje, nos está mostrando algunas creencias, nos está mostrando cómo pensaba, nos está mostrando cómo se relacionaba con su familia.
Nos está mostrando, porque incluso dice, a veces él entraba en un monólogo, empezaba a hablar, entraba en un monólogo y no permitía que su familia participara, porque él simplemente cerraba la visera y ya. ¿No? Entonces, bien interesante. Hasta aquí quisiera también escucharlos a ustedes, a ver alguna percepción de ustedes, cómo van recibiendo esta lectura. Adelante, si alguien quiere abrir su micro, bienvenidos a todos. A ver, ahí quien quiera abrir su micro y participar, adelante. Si no, continúo con la lectura. ¿Ok? Marilu, Sí, buenos días. buen día a todos. ¿Cómo está, Patricia? Buen día. Eh, Yo creo que en estas líneas que acabas de leer, en la gran mayoría creo que nos vemos reflejados, porque conforme va pasando los años, nosotros vamos adquiriendo máscaras, ya sea por lo que sepa, por nuestras experiencias, ya sea por lo vivido. Sin embargo, no nos damos cuenta y lo seguimos afianzando. Como dicen, hay personas que son susceptibles o son muy cariñosas y de pronto alguien les dijo algo que las avergonzó o de repente nos hizo sentir incómodos y decimos, no, para la próxima no. Entonces voy retrocediendo en ese actuar. Y bueno, es el camino que vamos a seguir si es que no nos paramos a pensar si está bien o si es lo que yo quiero o lo que no quiero. Gracias, Marilo. Gracias, gracias, gracias. Excelente. Gracias, Patricia. Sí, ahí, y fíjense que también nos podemos ir identificando de repente con el personaje, podemos ir viendo, de acuerdo a lo que vamos leyendo, podemos ir viendo alguna identificación de repente, o de repente podemos ir notando, eh, bueno, más que todo para identificar y para ir identificando nosotros alguna creencia o algo que pueda surgir para poder precisamente también transformar, ¿ok? Vamos a ver, voy a continuar con la lectura. Aquí nos dice, ahora nos dice, fíjense, em, ay, ¿dónde me quedé? Acá está. Acá está. Un día Julieta se enfrentó a su marido. Creo que amas más a tu armadura de lo que me amas a mí. Eso no es verdad, respondió el caballero. ¿Acaso no te amé lo suficiente como para rescatarte de aquel dragón e instalarte en este elegante castillo con paredes empedradas? Fíjense, ¿ah? Miren la interacción. O sea, desde ya lo que estamos viendo de cómo el personaje se percibía a sí mismo, de la forma que tenía de pensar, miren cómo responde. Por eso les digo, aquí tenemos mucho para identificar de la forma como las personas se comportan, de las actitudes que tienen base en la percepción que tienen de sí mismos, en cómo se sienten consigo mismos, en cuáles son sus creencias. Entonces, fíjense, cuando Julieta se enfrenta a su marido, su esposa, cuando Julieta, la esposa, se enfrenta a él, le dice, creo que amas más a tu armadura de lo que me amas a mí. Y él le responde, ¿acaso no te amé lo suficiente como para rescatarte de aquel dragón e instalarte en este elegante castillo con paredes empedradas? O sea, para él, el acto más grande de amor que él había tenido con ella había sido rescatarla, porque su percepción, como decía aquí en las primeras líneas, lo que hacen los caballeros, que son buenos, generosos y amorosos, era luchar contra los enemigos, rescatar a las damiselas, y eso era lo que él estaba respondiendo aquí a ella. Para él, eso era un gran acto de amor. ¿Ok? Fíjense, bien interesante, bien interesante. Ahora dice, miren lo que le contesta la esposa. Lo que tú amabas, dijo Julieta, espiando a través de la visera para poder ver sus ojos, era la idea de rescatarme.
Ujú. ¿Se dan cuenta? Lo que amabas era la idea de rescatarme. No me amabas realmente entonces y tampoco me amas realmente ahora. Fíjense, bien interesante. Por eso este libro yo digo que trae mucha información, es muy interesante para leerlo, para poder ir identificando em, ciertas formas de comportamientos y que vayan identificando también en ustedes mismos, ¿ok? Ahora le dice, el caballero le dice, sí que te amo, insistió el caballero, abrazándola torpemente con su fría y rígida armadura, casi rompiéndole las costillas. Fíjense, ¿ah? Sí te amo y te abrazo, ¿no? O sea, su forma de demostrar el amor, te voy a abrazar fuertemente, pero no es consciente que trae puesta una armadura y que le está haciendo daño al abrazarla con la armadura. ¿Se dan cuenta cómo Mm, de su propia percepción no se hace consciente de lo que está haciendo? Y así van muchas personas actuando en su vida. Tienen una percepción de cómo son, de quién son, y creen que esa es la forma correcta de relacionarse. Y no se dan cuenta, no son conscientes que le están haciendo daño a la otra persona. Les- Marilu, Sí. Marilu, yo creo que esto es como, por ejemplo, en la vida, o sea, cómo actuamos dependiendo, o sea, de cada situación, actúas de una, o sea, quiero decir, como que muchas veces cuando no somos conscientes del amor propio o de actuar genuinamente, yo creo que uno actúa dependiendo la situación, te pones la máscara que quieres. El hombre que quiere conquistar se pone la máscara de buen conquistador y de, ¿no? Ujú, O incluso cuando quieres de otra forma te pone, o no es así. O sea, dependiendo en la situación que estés, ujú. cuando no eres genuino te pones la máscara que, vamos, que no es como amor puro, que no es la verdad, es lo falso. Si es así, Claro, lo que pasa es que a veces queremos mostrar una imagen que no somos. correcto. Uh-huh. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, puede darse así, ¿no? A veces pasa eso. No siempre, pero a veces puede pasar. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Gracias, 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 Bella. Gladys está levantando la mano. Adelante, Gladys. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buen día. Marilu, cada vez que estabas leyendo, percibía, veía mi historia, porque justamente a veces uno tiene una percepción diferente cómo demostrar el amor a cada persona, ¿no? Ujú, Por ejemplo, en este caso, él la amaba porque él la había rescatado y a la vez al abrazarla la lastimaba. Y muchas veces, no, por no decir en todos los casos, pasa eso en una relación de matrimonio, ¿no? Porque a veces hacemos cosas que para nosotros está bien de acuerdo a la percepción de amor, pero sin embargo, a la otra persona, como está emocionalmente, se lastima claro. inconscientemente. Entonces, es como que cuando yo converso muchas veces con mi hijo el mayor, que tiene 27 años, entonces, con todo el proceso que yo he pasado, que tú conoces mi historia, entonces, y mi hijo dice, no, pero mamá, papá amaba de la forma en darte las cosas, de comprarte las cosas, de no faltarte nada, era su forma, es su forma hasta ahora de amar. Y Ujú, qué interesante, Marilu, porque justamente eso pues, siempre converso con mis hijos porque ellos siempre dicen, no, pero papá esto, papá el otro, mamá tú eres diferente. Es que no es así, hijo. La diferencia es que cada uno tiene un concepto de amor de acuerdo a lo que tú has vivido en tu niñez. Porque en realidad, Marilu, no hay ni bueno ni malo, no hay amor verdadero, no hay felicidad verdadera, ni felicidad falsa, ni amor falso. No lo hay. Solamente que nosotros damos lo que hemos aprendido, lo que nos dieron a nosotros y correcto. creemos como dice ahí en el primer capítulo del libro, que él creía que era bueno, creía que era amoroso y es verdad porque realmente yo también decía, ¿no? Oye, pero si yo le atiendo, yo le hago esto y le ayudo, me voy a la empresa, yo trabajo, entonces yo hasta trataba de hacer algo para que me amara, porque yo quería ser reconocida y para mí eso era amor. ¿Te das cuenta? Entonces, ese libro, verdad que recién empiezas, es muy interesante porque
pasa en todas las situaciones de las familias, Marilu. Y a Exacto. veces sin querer, hemos herido a la otra persona. Y qué bueno que hoy en día nos podamos aperturar a esto porque yo me doy cuenta, o sea, no es que sea una santa, a veces, no todas las mujeres, pero por no decir la gran mayoría, no quiero ofender a nadie, pero a Yo, veces somos las víctimas y somos las buenitas. Entonces, si el hombre es el malo, el hombre fue el que gritó, el que hizo, o sea, entonces, ¿y cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra responsabilidad de nosotros? ¿No? Ahora yo me doy cuenta de muchas cosas y digo, wow, y qué bueno que lo puedo conversar hoy día con mis hijos porque ellos también van a tener una relación con una chica, ¿no? Entonces yo siempre les digo, obsérvala, que te cuente su historia, el paquete viene completo, si sabes su historia, entonces ya ves a dónde estás. Ahora tú también, ¿por qué? No es que esa persona sea mala, ¿por qué tú has vibrado? ¿Por qué tú has atraído a esa persona? Justo ayer conversando con un grupo de amigos, dice, no, pero mi esposo fue así, pero no, es que no es que sea malo el esposo, sino que nosotras vibramos a ese nivel de conciencia de esa persona y lo atraemos, precisamente porque lo que necesitamos para nosotros a desarrollarnos. Y muchas exactamente. Wow. veces Marilu no lo entienden, pues, ¿no? Gracias, Marilu, Marilu. Total. Marilu, ya me acaban de hacer todos los 20 ahorita, madre mía. Por ejemplo, perdón que ahorita estaba a punto de hacer ejercicio. Está tan interesante la lectura que, sorry si escuchan ruido. Yo creo que me voy a regresar al carro a escucharla detenidamente. Me acaban de caer los 20, Marilu, justo lo que estoy pasando en mi relación, que a veces uno, por ejemplo, yo trato de ser buena esposa, trato de hacer lo que más puedo dentro de mí, pero resulta ser que yo tengo una gran herida del abandono. Entonces, parece ser que el actuar, por ejemplo, de uno cuando con el marido, a veces, a veces uno, la forma que tú reaccionas, en realidad no es que tú le quieras hacer daño, no es que tú quieras actuar, sino que justamente lo que has vivido lo manifiestas con tu marido. O sea, quieres que sea así, o si, por ejemplo, en mi caso me faltó el amor del padre y quieres que el esposo que te dé el, que te dé Reconocimiento. el amor Te que dé no todo tuviste. lo que tú sientes que no tuviste, claro. Correcto, correcto. Pero entonces el marido pues se siente abrumado, o sea, en vez de que se acerque a ti, se Exacto. aleja más. Claro, porque no es responsabilidad, claro. Correcto. Y ahí empieza el problema, pero no es que uno sea Wow. malo, o sea, no. Exactamente, y por eso es que todas las personas tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Es bien Sí, Sí, importante que aprendamos a conocernos a nosotros mismos, porque cuando no nos conocemos, no nos damos cuenta cómo nos estamos relacionando. Y es ahí así. vienen los conflictos. Bien, ¿ok? Es bien importante. interesante. Bien Gracias. interesante, Gracias. Marilu. Sigue Sí, Ay, leyendo, Marilu, sigue leyendo. Marilu, me quiero quedo sin darle. hacer ejercicio aquí, todo el mundo me ve y esta mujer aquí. Todo bien, todo bien. Oh my God. Quiero darle el pase, creo que es Jessica, que está levantando la mano. Adelante, Jessica. Bienvenida, qué gusto verte de nuevo aquí en este espacio. Adelante. Hola Marilu, ¿cómo estás? Bueno, ¿Cómo después de mucho estás? Qué tiempo. gusto. Sí, Em, Voy a aprovechar lo que decías al final del día, qué importante es conocerse, porque creo, o sea, a ver, estamos especulando, recién empieza la obra, que no solamente se trata de repente de cómo ya yo proyecto cosas, o sea, empecemos, digamos, por el inicio, ¿no? ¿Quién soy? Porque aquí de lo que has leído, el caballero dice, ¿no? Un buen caballero es quien, como a veces nos va a pasar en la vida, una mujer es un estudiante, un buen hijo. Entonces, ¿qué pasa? A veces ni siquiera pensamos si realmente queremos ser esa imagen. De repente este caballero, como no sé de la obra, de repente ni siquiera se cuestionó si realmente estas pautas o características de lo que era ser un buen caballero era lo que realmente le hacía sentido en la vida. Entonces eso creo que es lo interesante aquí y a mí me llena de mucha expectativa en el sentido de, wow, vamos a ver y vamos a descubrir de qué se trata este caballero, porque muchas veces nosotros mismos hacemos cosas sin ni siquiera cuestionarnos si nos hace bien, si estamos haciendo algo que realmente de alguna u otra forma nos complace o simplemente estamos creyendo como que el patrón de éxito que seguramente para algunos funciona, pero que para nosotros no funciona, ¿no? Solo eso quería decir.
Maravilloso, maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Me encanta la participación de cada uno. Gracias. De verdad que es valiosísimo para mí sus aportes también. Excelente. Entonces, sí, definitivamente. Y fíjense que qué importante. Por eso a mí me encanta esta lectura, porque aquí vamos a identificar nosotros mismos, nos vamos a identificar a nosotros mismos. Vamos a darnos cuenta. ¿Qué percepción tengo de mí mismo, de mí misma? O sea, tú date cuenta, qué percepción, porque aquí el caballero, él era un caballero bueno, generoso y amoroso. Esa era su percepción. Él era un caballero bueno, generoso y amoroso. Y él sentía que en todas sus acciones él estaba siendo bueno, generoso y amoroso. Todo lo que él hacía era desde esa percepción. ¿Ok? Incluso abrazando a su mujer, él estaba amando a su mujer sin darse cuenta que le estaba haciendo daño con la armadura que traía puesta. ¿No? Pero él estaba siendo bueno, generoso y amoroso. Entonces, ¿desde qué percepción nos relacionamos nosotros? ¿Quién creemos que somos? También de repente pensamos que somos buenas porque también nos han enseñado que tenemos que ser buenas y porque tenemos que ser buenas tenemos que hacer tal o cual cosa y a veces terminamos diciendo que sí cuando queremos decir que no y por ahí vamos viendo ciertas actitudes que cada uno tiene. ¿Ok? Entonces, vamos descubriéndonos. Por eso que es bien importante aprender a conocernos. Y yo siempre los invito a ustedes a que se involucren de lleno en el desarrollo personal, porque el desarrollo personal nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Pero el desarrollo personal, para que tú aprendas a conocerte a ti mismo, no vas a aprenderlo solo. Tienes que aprenderlo con una guía. Tienes que aprenderlo con una guía. Tienes que dejarte guiar de un coach, de un mentor, de alguien que te guíe y que te haga ver, porque si no, no lo vemos. Si no, no lo vemos. El caballero siempre fue bueno, generoso y amoroso. Y van a ver aquí en la lectura, se van a dar cuenta que él se tuvo que dejar guiar también por un mentor para él darse cuenta de quién estaba siendo. Vamos viendo en la lectura, ¿ok? I'm gonna do it after Bien. you. ¿Perdón? Ok, continúo. Vamos a ver. Nos dice ahora, vamos a leer un poco más. Nos dice, entonces, cuando él está abrazando a la esposa, le dice, ¿no? Entonces quítate esa armadura para ver quién eres en realidad, le exigió. Y lo que él le contesta, no puedo quitármela. Tengo que estar preparado para montar en mi caballo y partir en cualquier dirección, explicó el caballero. O sea, para él, su percepción, su concepto, él tenía que estar listo todo el tiempo. Todo el tiempo él tenía que estar listo para demostrar que era un caballero. ¿Y qué era un caballero? Un hombre bueno, generoso y amoroso. ¿Ok? Ahora le contesta a la esposa, si no te quitas la armadura, cogeré a Cristóbal, el hijo, subiré a mi caballo y me marcharé de tu vida. Bueno, esto sí fue un golpe para el caballero. No quería que Julieta se fuera. Amaba a su esposa y a su hijo y a su elegante castillo, pero también amaba a su armadura, porque les mostraba a todos quién era él. Fíjense, ¿ah? Amaba su armadura porque les mostraba a todos quién era él. Un caballero bueno, generoso y amoroso. Fíjense. O sea, la forma de él mostrar quién era a través de su armadura. Potente, ¿ah? Ahora nos dice, ¿por qué no se daba cuenta Julieta de ninguna de estas cualidades? Él se preguntaba eso. Él se preguntaba eso, ¿por qué no se daba cuenta Julieta de ninguna de estas cualidades? O sea, él se preguntaba, ¿por qué su esposa no entiende? ¿Por qué la esposa no entiende que él es un caballero? Que él tiene que estar listo, que él tiene que tener puesta la armadura. ¿Por qué no entiende la esposa? Y así cuántas preguntas se harán en relación de parejas, ¿no? ¿Por qué tal cosa la pareja? ¿Por qué? Y no entendemos que la pareja está haciendo tal cosa porque su percepción, su concepto es que tiene que estar siendo así para algo, para algo. Bien interesante, ¿eh? Voy a leer un poquito más, ¿ok? Ahora nos dice, el caballero estaba inquieto. Finalmente tomó una decisión, continuar llevando la armadura. Perdón, continuar llevando la armadura no valía la pena si por ello había de perder a Julieta y Cristóbal.
Fíjese, o sea, él se da cuenta que si sigue llevando la armadura va a perder a su familia, va a perder a su familia. De mala gana, el caballero intentó quitarse el yelmo, pero no se movió. Tiró con más fuerza. Estaba muy enganchado. Desesperado, intentó levantar la visera, pero por desgracia también estaba atascada. Aunque tiró de la visera una y otra vez, no consiguió nada. El caballero caminó de arriba abajo con gran agitación. ¿Cómo podía haber sucedido esto? Quizá no era tan sorprendente encontrar el yelmo atascado, ya que no se lo había quitado en años, pero la visera era otro asunto. La había abierto con regularidad para comer y beber, pero bueno, si la había abierto esa misma mañana para desayunar huevos revueltos y cerdo en su salsa. Repentinamente el caballero tuvo una idea. Sin decir a dónde iba, salió corriendo hacia la tienda del herrero en el patio del castillo. Cuando llegó, el herrero estaba dando forma a una herradura con sus manos. Herrero, dijo el caballero, tengo un problema. Sois un problema, señor, dijo socarronamente el herrero, con su tacto habitual. El caballero, que normalmente gustaba de bromear, arrugó el entrecejo. No estoy de humor para tus bromas en estos momentos. Estoy atrapado en esta armadura, vociferó al tiempo que golpeaba el suelo con el pie revestido de acero, dejándolo caer accidentalmente sobre el dedo gordo del pie del herrero. El herrero dejó escapar un aullido y, olvidando por un momento que el caballero era su señor, le propinó un brutal golpe en el yelmo. El caballero sintió tan solo una ligera molestia. El yelmo ni se movió. Inténtalo otra vez, ordenó el caballero sin darse cuenta de que el herrero le había golpeado porque estaba enfadado. Con gusto, dijo el herrero, balanceando un martillo en venganza y dejándolo caer con fuerza sobre el yelmo del caballero. Fíjense, o sea, él ni siquiera, el caballero, ni siquiera se daba cuenta de la actitud del herrero. El herrero lo que estaba haciendo era golpeándolo porque pues lo había pisado, le había pisado el pie con la armadura, le había hecho daño y él en reacción al reaccionar del dolor, lo estaba golpeando. Pero el caballero ni siquiera se daba cuenta que lo estaba golpeando, porque estaba con su armadura puesta. Fíjense, es bien interesante. Esta obra de verdad que es así, para analizar y darnos cuenta. Bien interesante. ¿Ok? Incluso le dice, hazlo otra vez, ¿no? Porque para él, en su mente, seguramente pensaba que ya le estaba tratando de ayudar a quitarse la armadura, ¿no? Y nos dice acá, el yelmo ni siquiera se abolló. El caballero se sintió muy turbado. El herrero era con mucho el hombre más fuerte del reino. Si él no podía sacar al caballero de su armadura, ¿quién podría? Fíjese, o sea, el herrero era considerado como una de las personas que era más fuerte en ese reino, nos dice, y si él no iba a poder sacar al caballero de su armadura, ¿quién? ¿Ok? Como era un buen hombre, excepto cuando le aplastaba el dedo gordo del pie, el herrero percibió el pánico del caballero y sintió lástima. Estáis en una situación difícil, caballero, pero no os deis por vencido. Regresad mañana cuando yo haya descansado. Me habéis cogido al final de un día muy duro. Fíjense, o sea, aquí ya el herrero se da cuenta realmente de cómo estaba el caballero, ¿no? De la situación en la que estaba. Porque hasta este momento el herrero estaba reaccionando porque pues le hizo una broma, el caballero se movió y le pisó el pie sin darse cuenta y le hizo daño y el herrero estaba reaccionando al dolor, estaba reaccionando. Pero ahora ya se da cuenta que el caballero está en una situación en la que necesita ser ayudado. Recién se está dando cuenta de que necesita ayuda. ¿Ok? Quiero darles el espacio por si quieren aportar algo. Sí, Marilu, sí. buenos días. ¿Cómo es? Mire, en este párrafo que acabas de leer me siento confrontada, pero en paz, ¿verdad?
porque cuántas veces hemos creído, bueno, he creído que yo era, bueno, lo que él era, bueno, recto y todo, pero ahora entiendo cómo sin querer, porque nadie se lo propone, lastimamos, ¿no? Y es tan fuerte esa armadura que usamos, que yo usaba, que encima me sentía lastimada. O sea, cuánto daño habré hecho a mi entorno, yo hablo de mi familia, que no me permitía ver el daño que les estaba haciendo. Y qué fuerte, ¿no? Porque soltar esa armadura llega al extremo de que, o sea, su familia se iba a ir y me siento tan identificada con este espacio, este momento, porque para yo llegar a sanar y a decir, ¿por qué? Si yo soy buena y esto me pasa, tuve que caer al piso y buscar información de qué pasaba, porque antes de ello pensaba que afuera todos tenían la culpa menos yo, que yo era la víctima. Pero cuando llego a conciencia de que mi familia yo lo iba a perder, para mí lo más preciado son mis hijos, Marilu. O sea, yo tengo claro eso. Y al ver que ni siquiera ellos me querían como yo quería que me quieran, me sentí traicionada y tanto, pero justo ahí empiezo a buscar la solución a mí, ¿no? O sea, todo lo he hecho mal, pero era un reconocer que yo misma me lastimaba porque ni siquiera sabía cómo hablarme. Yo no sabía todo lo que ahora sé, pero en ese momento preciso de estar, de haber caído al fondo y de sentirme tan vacía, empiezo a buscar información, empiezo a buscar cómo sano, pero cómo, háblame de cómo salir de esto, porque yo soy cristiana, yo conozco la palabra, yo he leído mucho la Biblia. Pero entonces, ¿por qué no funcionaba en aquel entonces en mí? ¿Por qué si yo conozco bien la palabra, por qué yo no estoy bien a la altura que se merece mi familia, ¿no? Pero cuando ya descubro que todo estaba dentro de mí y me encuentro con esta valiosa información de amor propio, de tantas cosas, Marilu, es como que he ido quitándome mi armadura y ahora que lo estás leyendo, duele. Imagínate, él quiere pronto, solucioname y no se da. Yo llevo mucho tiempo en eso, Marilu. Y es como irme sacando, ahora me voy a sentir, me saqué el casco, ahora me voy a sacar y empieza a salir todo. Wow. Qué doloroso, pero qué alegría de saber que con pequeños, una pequeña decisión lleva a grandes éxitos. Yo hoy siento eso. Una pequeña decisión dolorosa al principio, de primero aceptar que soy yo la responsable de todo lo que ocurrió en mi entorno, me llevó a buscar información, a saber qué más hay. Y de verdad ahora soy consciente de que mi programación era lo que me enseñaba a hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Pero también salir de esa información y llegar a esta nueva información, sé que toma tiempo. Yo siento que estoy barriendo mi mundo interno y al barrer mi mundo interno estoy poniendo nueva información y esa nueva información me está llevando a vivir una vida hoy maravillosa. Yo no digo perfecta, yo siento que mi vida hoy es maravillosa porque con todos los retos y con todo lo que se pueda presentar, tengo la capacidad de enfrentar, solucionar, pero entendí que al enfrentarme a mí, que era lo más terrorífico, hoy ya se ha hecho una alegría porque al encontrarme a mí encontré la paz que no conocía. Y este libro me está ayudando otra vez a recordar, ¿no? Que siempre uno tiene que seguir para adelante y como dicen, toquen a tu familia y ahí es cuando empieza la bendición. Pero qué duro es entrar a esto, ¿no? De tener que perder. ¿Y por qué no lo hice diferente? Ahora sé que ni eso debo cuestionarme porque todo tiene su tiempo, ¿verdad? Pero este momento, incluso el darme este tiempo, Marilu, para poder aprender, hoy lo disfruto como no tienes idea. Muchas gracias. Gracias, gracias Isabel, gracias. Y Marilu, sí, sí, sí. aquí con tus clases a mí se me va a ir, perdón si me escuchan un poquito agitada, que estoy en la escalera, se me van a quitar, se me va a ir cayendo las armaduras a pedazos. Ay, Dios. Sí, sí, y por A eso todas, Marilu, a todas nos va a caer la Se armadura nos, por todas, a pedazos. se todas. me, de hecho, ahorita ya empecé, ya por ahí rebotó un pedacito del arma. Qué interesante, Sí, wow.
Sí, y gracias, gracias, gracias también a Isabel por su testimonio. Por eso es que yo siempre les estoy diciendo, ¿no? Involúcrense en el desarrollo personal y déjense guiar, porque solos es bien difícil que nos demos cuenta. Yo apenas me involucré en el desarrollo personal hace 13 años recién, pero fíjense, viví toda una vida desde mis creencias, desde mi percepción, desde lo que yo creía que estaba bien, desde lo que yo creía que estaba bien, y así me relacionaba. Cuando entro y me involucro en el desarrollo personal y me permito dejarme guiar con coaches, con mentores, y desde ese entonces yo siempre estoy dejándome guiar, siempre, siempre. Estoy siempre participando en talleres, en seminarios, en clases, llevo clases diarias, todo el tiempo, porque es la forma. No, solo no te vas a dar cuenta. Solo, sola no te vas a dar cuenta. Requieres que No, alguien te lo haga ver. y Requieres que alguien te lo haga ver. qué bonito, Marilu, también escuchar la participación de todos, de cada uno, de su forma de ver, de cómo ven eh, o de la vida que han vivido. A mí me encanta escucharlos cada vez que alguien habla, estoy atenta a escucharlos también, como a ti. Maravilloso, maravilloso. Así que pues bueno, los invito a todos, no tengan miedo. Yo sé que, yo sé por experiencia, por casuística, porque pues bueno, yo me desenvuelvo como coach. Sé que a veces hay miedo de empezar, hay miedo, porque todo esto te mueve emocionalmente, mueve tus emociones, ¿no? Y como nos decía Isabel, es doloroso, emocionalmente es doloroso, sí, es doloroso descubrir que has estado tú viviendo desde una percepción y pues que no era necesariamente así. Es doloroso darte cuenta que te has estado relacionando con tu familia desde tus creencias y que has cometido un montón de errores. Es doloroso, sí, es doloroso, pero ¿quieres seguir haciéndolo o quieres ya cambiar? O sea, toma decisiones. Hay que de verdad darnos cuenta de que necesitamos hacer un cambio. Así que yo te invito a que te permitas ser guiado. Tienes mi guía, escríbeme para poderte guiar, ya sea en sesiones individuales o en los programas que dirijo grupales. Estoy ahorita dirigiendo el programa de Amor Propio, que es un programa de verdad en el que toco muchos temas y ahí estamos trabajando bastante con cada uno. ¿Ok? Quiero darle el pase a Jessica que está levantando la mano. Adelante. Ya nos hemos pasado también algunos minutos, pero Sí, vamos. Sí. gracias. Lo que dices es importante sobre dejarse guiar, porque creo que, a ver, muchos de nosotros también podemos ser autodidactas para muchas cosas, pero este proceso específico requiere muchas veces también del soporte, o sea, fuera de que nosotros podamos ser personas muy inteligentes intelectualmente y emocionalmente, realmente ayuda y aporta que alguien te pueda sostener. Creo que eso es importante, ¿no? Siempre tenerlo en cuenta. No es suficiente solo leer o de pronto escuchar podcast o escuchar información, ¿no? Siempre es importante que atiendan tu caso con lo que tú tienes en realidad. Y lo otro, creo que esto es importante porque es un trabajo constante, o sea, algo que quizás ya habiendo pasado muchos años haciendo diferentes tipos de terapias, y buscando también información, me doy cuenta que puede pasar que tienes una data, tú juras que ya esa valla se superó, pero pasan unos años y de pronto afrontas una situación distinta que casi, casi pareciera que es como un examen final, ¿no? Dicen, ah, ok, tú pasaste el parcial, pero no sabías que había un examen, un examen final, donde se presenta una situación similar, parecida o no, que claro, creo que cuando vas tú aprendiendo y de pronto entrenándote, te das cuenta y dices, oye, pero esto se parece a algo anterior y de pronto lo confrontas. Entonces, creo que sí es importante entender que también esto es un trabajo constante, ¿no? No es de una sola oportunidad y que como una varita mágica que te soluciona la vida, no pasa eso, sino que es el trabajo que tenemos que hacer nosotros.
Exactamente, gracias, 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 sí, poderosísimo, gracias, gracias Jessica también por tu participación. Bueno, ahora sí nos vamos a quedar aquí, que ya nos hemos pasado varios minutos y ya ahorita tengo que entrar a la clase de amor propio. Los invito a participar, escríbanme, escríbanme para poderlos apoyar, ya sea individualmente o que participen en los programas grupales. Exitoso día para todos, nos volvemos a encontrar mañana. Gracias, gracias. Chao, chao, nos vemos. Nos Gracias, vemos Marilu. Nos en unos vemos, minutitos, chicos. Marilu. Ahí nos vemos, Gracias. ahí nos vemos. Gracias. Gracias. Chao, chao.